¿Qué tal? Buenas noches a todos. Antes que nada, agradecemos su presencia en este webinar. Se encuentra con nosotros el doctor Alejandro Goldsmith, quien nos presentará la ponencia Nuevas tendencias en angioplastia infrapatelar. Hasta arriba tienen ustedes unos iconos. Uno de esos es un signo de interrogación. Durante la ponencia pueden poner ahí, por favor, sus dudas y comentarios. Háganlo durante toda la ponencia libremente, por favor, y al final daremos unos minutos para contestarlas y no interrumpir la secuencia de la ponencia. Cedo los micrófonos al doctor Alejandro Goldsmith y sean ustedes bienvenidos. Gracias nuevamente. Buenas noches a todos, espero que estén bien. Estamos listos, para tratar de hacer algo en la medida que la ciencia y la tecnología nos permite hacer algo un poco dinámico, así que si no surge ninguna cuestión técnica o pregunta, voy a empezar a compartir la presentación. Un poco tratar de hablar sobre las nuevas tendencias en la angioplastia infrapatelar, en donde prácticamente creo que todos sabemos sobre qué estamos hablando, pero siempre es bueno a veces recordar y refrescar algunos conceptos. Para eso tenemos que, si bien todos hablamos español, no siempre se habla del mismo idioma, y cuando estamos hablando de isquemia crítica, algunos hablan de isquemia crónica, otros hablan de isquemia crítica, bajo las mismas siglas de CLI. Yo creo que los dos términos son correctos porque esto generalmente es una enfermedad crónica, no es algo agudo, pero también es algo crítico porque necesita solución inmediato, porque si no lo tratamos adecuadamente en tiempo y forma, vamos a tener un problema grave que va a ser la amputación del pie con todas las consecuencias que esto trae. Por lo tanto, cuando hablamos de isquemia crónica o de isquemia crítica, lo que decimos que es un paciente que está con dolor en reposo en el miembro inferior y o que pueda tener pérdida del tejido, como estamos viendo actualmente acá en esta foto. Y esto generalmente se ve entre 500 y 1000 casos por millón de habitantes de forma anual. O sea que cada año vamos a tener nuevos pacientes con nueva enfermedad vascular periférica. Ahora bien, ¿cómo es que se desarrolla esto? Tenemos criterios para poder seleccionar y para poder identificar a los pacientes, que generalmente los pacientes cursan con diabetes, son pacientes mayores de edad y que tienen un alto contenido en hábitos tabáquicos. Pero cuando uno se pone a repasar las distintas guías, prácticamente no se menciona nada sobre la alimentación, y yo creo que esto es un tema importante en donde la alimentación sí guarda una estrecha relación con el desarrollo de la enfermedad cardiovascular y por lo tanto la enfermedad vascular periférica. El sedentarismo tiene una relación, podríamos decir, hasta casi 1-1 con este tipo de enfermedad. Y otro punto importante son las políticas sanitarias que tiene cada país. Cada país tiene sus problemas, tiene sus soluciones, tiene ciertos hábitos, pero muchas veces el no tener problemas que puedan ser identificados de manera correcta o que no se puedan solucionar o no tener políticas sanitarias adecuadas puede predisponer al desarrollo de la isquemia crítica y no simplemente que quede en una alteración vascular. ¿Y por qué pongo honorarios médicos? Vamos a ver si acá me permite el video mostrarle este pequeño video que es una bobera. Tal vez puede ser algo tonto, algo simpático, algo ridículo, pero yo creo que acá está, este video está mostrando gravemente lo que está pasando. Fíjense, por un lado, el paciente es revisado vestido. Por suerte es revisado, en muchos casos no se revisa el paciente, no se tiene en cuenta los pulsos, se tiene en cuenta únicamente que es un producto de la edad, ni siquiera se sabe qué es lo que le está pasando. Y la paciente con toda humildad le está contestando que no es un problema de la edad, justamente por lo que se está aconteciendo. Hay un mal diagnóstico, un adecuado diagnóstico, y esto no todo tiene que ver con los honorarios médicos, sino con una falta de preparación, y esa falta de preparación hace que uno no tenga el tiempo para sentarse a estudiar, a revisar y para hacer una adecuada práctica como corresponde. ¿Cuál es el objetivo que nos tenemos que plantear nosotros al ser un tratamiento de la isquemia crítica?
Lo primero es prevenir la amputación mayor. Ese hoy por hoy debería ser prácticamente nuestro gol estándar, en donde todas las acciones que tomemos tienen que estar apuntadas a esta amputación, evitarla. Pero no es la única acción que debemos tomar. Tenemos que estar asumiendo que estos pacientes tienen enfermedad cardiovascular y a su vez, como tienen edad avanzada, están maltratados, mal diagnosticados, son diabéticos, tabaquistas, pueden tener otro tipo de enfermedades asociadas. También tenemos que trabajar sobre la funcionalidad del miembro. Tener un paciente con un miembro inferior disfuncional no es que solamente pueda perder un miembro, esto implica problemas psicológicos, problemas familiares, problemas monetarios, problemas laborales de todo tipo. Entonces tenemos que hacer todo el esfuerzo posible para que ese miembro siga funcionando y no sea amputado. Y por otro lado, optimizar el tratamiento, porque el tratamiento no pasa solamente en una angioplasta o en una cirugía o en darle clopidogrel. Hay que tratarlos de distintas maneras para que de alguna manera el paciente pueda ser tratado adecuadamente. Denme un segundo que acá me están diciendo que están con un temita técnico y quiero ver cómo lo resuelvo. Entonces, les sigo un poquito comentando lo que estuvimos viendo, en donde tendríamos que trabajar sobre estos puntos. También está separado, pero esto no quiere decir que no haya que tratarse o de alguna manera manejarse. Simplemente es que no está en todas las guías estos dos puntos, que es la mejoría del dolor y la estimular a que se pueda producir una cicatrización, pero esto debería ser tratado de manera adecuada. Ahora bien, ¿cómo podemos optimizar el tratamiento? El objetivo principal está dado en que hay que restaurar la línea de flujo. ¿Por qué hay que restaurar la línea de flujo hacia el miembro inferior? Es muy sencillo, para que le llegue oxígeno. Si no tenemos oxígeno, este miembro nunca se va a ver beneficiado y nunca se va a producir esa cicatrización. Pero esto se da solamente no por hacer una cirugía o una angioplastia, sino tiene que tener un tratamiento coadyuvante, que va a ser farmacológico, el paciente que hacer realmente una dieta, va a tener que hacer ejercicio, va a tener que tener apoyo psicológico, porque la gran mayoría de los pacientes llegan a este estado y muchas veces por no cuidarse o cuidarse de manera inadecuada. Simplemente ahora les voy a mostrar un caso de un paciente que llegó prácticamente con una indicación de amputación y antes de entrar al quirófano estaba fumando en la esquina. Por lo tanto, este paciente claramente uno puede decirle o no lo trato más o lo trato, pero necesito un tratamiento coadyuvante para que deje los hábitos tabáquicos. Política sanitaria prácticamente no está en ninguna guía, pero es fundamental porque uno le puede hacer una angioplastia a un paciente o una cirugía con un resultado excelente, pero si el seguro médico no contempla que tiene que tomar el clopidogrel, la aspirina, las estatinas, hacerse los controles con cirugía plástica, ir a ver un endocrinólogo y les da turno de manera aislada para que lo vea dentro de 3 meses, ese paciente va a llegar con el tratamiento que hicimos tapado. ¿Cómo se soluciona esto? Con adecuadas políticas sanitarias que de alguna manera establezcan que un paciente que se inicia un tratamiento de revascularización no termina cuando sale del quirófano, sino que continúa durante todo este tratamiento. Y tener en cuenta que esto es una población de riesgo. ¿Por qué? Ya lo mencionamos antes, que no tienen enfermedad vascular periférica, lo cual es un error llamarlo así. Tienen una enfermedad vascular generalizada que tal vez se manifestó por la vía periférica. Es una población vulnerable. Por lo tanto, todo tipo de acción médica que hagamos tiene que estar enfocada y focalizada en disminuir el riesgo que puedan tener hacia otras patologías. Y esto es importante porque en un rato vamos a ver el porqué sobre la disminución del riesgo en una población vulnerable. ¿Qué tenemos que trabajar sobre este punto? Mantener la permeabilidad del tratamiento que se hizo. ¿Por qué? Porque si un paciente tiene una cirugía o una angioplastia y al poco tiempo se le tapa, va a tener que ser reintervenido. Una reintervención en un paciente con enfermedad coronaria o enfermedad vascular es muy posible que vuelva a tener algún tipo de complicación o que tenga
una complicación nueva por esta reintervención. Y lo que tenemos que tratar de trabajar es sobre los eventos o sobre los fenómenos que de alguna manera nos van a estar hablando de una falla en el tratamiento que hicimos. Esto lo podemos evidenciar científicamente midiendo el TLR, la restenosis, la estentrombosis, la mara permeabilidad y obviamente todo dentro de un adecuado estudio clínico que se le haga al paciente previo, durante y posterior al tratamiento. Les quiero compartir este paciente que les comenté que hicimos la semana pasada, en donde es un paciente de 70 años, diabético, EPOC, tabaquista actual. Antes de entrar al quirófano, como les dije, el paciente había fumado, era obeso, claudicaba a 50 metros y tenía una úlcera incipiente en el tercer dedo. El paciente viene a la consulta medicado con clopidogrel, estatinas, cilostazol y inhibidores de la convertidora. ¿Por qué acá está tachado? Porque el paciente en la consulta le indiqué aspirina y el paciente dijo, no, no la tomé. O sea, acá estamos hablando de que el paciente sigue fumando y realmente hace lo que quiere sin entender el riesgo que tiene esta patología. Este paciente necesita, aparte de todo, alguien que lo contenga psicológicamente por sobre todo. Como podemos ver, para no hacer largo, no les voy a mostrar todo estudio, sino el problema principal, en donde vemos ahí arriba una placa en la femoral superficial izquierda, una oclusión total de la femoral superficial, todo el segmento popliteo y a nivel infrapatelar también está ocluido y se llena distalmente por circulación colateral que acá la podemos ver proveniente de la femoral superficial. Entonces, acá no sé si técnicamente se puede, quisiera abrir el micrófono o el chat para saber qué es lo que ustedes harían o qué es lo que ustedes pueden hacer y cómo para no hacer yo un monólogo y que esto sea un poquito más dinámico. Este paciente, ¿ustedes creen que tiene que ser medicado? ¿Tiene que hacerse cirugía? ¿Tiene que hacerse angioplastia? Si fuera angioplastia, ¿cómo? ¿Requiere otro tipo de terapéutica? La idea es que todos podamos aprender a equivocarnos y no importa quién o cómo diga algo, si no, no estaríamos acá entre todos para sacar conclusiones que nos puedan servir. Lo que tenemos que tener en cuenta es qué es lo que hay que hacerle a este paciente y por qué, y qué objetivos nos tenemos que establecer. Algunos ortopedistas dicen este paciente tiene oclusión de la femoral superficial, tiene oclusión infrapatelar, tiene una úlcera y tiene isquemia crítica. Este paciente debe ser amputado porque si no está poniendo en riesgo su vida por el resto de las enfermedades concomitantes que tiene. Y otros simplemente dicen, no, ¿qué es lo que no hay que hacer? Justamente es amputarlo y hay que tratarlo. Y después surge otra discusión que es de qué manera. La revascularización por cirugía, por angioplastia, con prótesis, con vena, con balón, con stent, en donde por suerte hay muchas opciones para hacer y lo que vamos a tratar de ver es qué es lo que nos dice la ciencia de que hay que hacer. El primer punto es entender bien esta patología, que no es un problema estrictamente vascular, y saber dónde empieza la enfermedad y dónde va a terminar. Muchos dicen la isquemia crítica, como vimos, o enfermedad vascular periférica, y como empecé esta pequeña plática diciendo que no estaba muy de acuerdo en llamarla enfermedad vascular periférica, ¿por qué? Porque un paciente va a llegar a esta lamentable situación porque tiene una enfermedad metabólica, tiene aterosclerosis, tiene lesión vascular, infección, neuropatía, trastornos ortopédicos, enfermedades concomitantes, enfermedades cardíacas. O sea, tiene un sinfín de situaciones que lo están llevando a tener este problema. Entonces, decir que es algo periférico, me parece que no, que es una manifestación periférica de un problema multitudinario de distintos tipos de enfermedades. Nuestra parte va a estar principalmente ligada a la revascularización que le vamos a hacer a este paciente. Pero como vemos que tiene distintos tipos de afecciones y de complicaciones, tenemos que abordarlo de esta manera. Nuestro principal objetivo es revascularizar, sí, pero no es el único objetivo. ¿Tenemos que tener un flujo distal adecuado? Sí, obvio, si no, el paciente no va a cicatrizar nunca. Y después tenemos que tener distintos puntos de indicadores que
nos van a estar hablando de un adecuado tratamiento o no tan adecuado. Es por eso que esta diapositiva media tonta realmente está simplificando mucho lo que a veces pasa en nuestros hospitales, que uno piensa que trabaja en equipo porque está trabajando juntos dentro de un hospital, y la realidad es que no se ve así. Viene el infectólogo y le indica antibióticos y se va, viene el traumatólogo y dice no, hay que hacer la amputación, y viene el médico clínico y lo que hace es ver cómo está la glucemia y nada más, pero ninguno tiene en cuenta la totalidad del paciente y los tiempos de abordaje entre un profesional y otro. Es por eso que hago una breve introducción sobre la efectividad que realmente tiene un trabajo multidisciplinario, que tiene que estar realmente comprometido distintas áreas y distintos especialistas del hospital para poder tener un éxito. Para esto puede sonar de alguna manera como si fuera algo ideal o algo interesante o algo lindo. Habría que demostrar y ver si científicamente tiene un impacto y tiene un beneficio. Entonces el equipo multidisciplinario primero debería trabajar en la fase preventiva, al cual yo puedo decir que con mi paciente falló porque no estaba tomando aspirina y seguía fumando. Por lo tanto, la prevención no existió. En donde este equipo tiene que de alguna manera establecer las recomendaciones, las necesidades y justamente establecer todos los puntos que tiene que tener este paciente. Y de alguna manera establecer un objetivo en común que debería ser evitar o disminuir el riesgo de amputación y tener un cuidado de todas las enfermedades concomitantes. Por eso hay varios trabajos presentados, simplemente les voy a mencionar algunos, en donde Benita Chandra publicó sobre un trabajo que habla de las estrategias de cuidado sobre la herida de especialistas, y lo que se vio es que el tiempo de cicatrización mejoró en un 50%. Entonces, de esta manera, al establecer estos trabajos, bajamos el tiempo que el paciente requiere para de alguna manera ser dado de alta, que estos pacientes lamentablemente nunca van a ser dados de alta, pero sí para disminuir su cicatrización y poder empezar a tener una vida mucho más normal. Fíjense a su vez una de las recomendaciones de la Sociedad de Cirugía Vascular y la Sociedad Podiátrica de América, donde recomiendan el beneficio de realizar un tratamiento multidisciplinario justamente en este tipo de pacientes. Cuando vemos otro estudio interesante, hablan que la sobrevida libre de amputación fue mucho mejor en aquellos pacientes que fueron abordados de manera multidisciplinaria versus un equipo que simplemente venía, le hacía con la curación y se iba. Entonces, esto sí tiene un impacto. Y el tiempo que requiere el paciente para su cicatrización fue realmente mucho mejor haciéndolo con equipos multidisciplinarios. No solamente el equipo multidisciplinario es un médico o una enfermera, es todo un equipo y un grupo, pero que también tiene que tener condiciones. Por ejemplo, como vemos acá en esta foto, tener su consultorio médico, su oficina con un inadecuado acceso, con pasillos angostos o que no le sea sencillo llegar al paciente, dificulta todo este equipo y termina haciendo que el paciente después no quiere ir a las consultas, o a su vez que un médico esté en un piso, otro médico en otra institución. Esto no se trabaja en conjunto como un equipo. Hay algunos lugares en donde se forman grupos de WhatsApp entre los médicos, y de esta manera, si bien no están físicamente en el mismo lugar, tienen un continuo y un contacto mucho más directo con el paciente y con la problemática que si cada cual hace su interconsulta de manera aislada. Entonces vimos que tenemos distintos médicos que de alguna manera están trabajando con el paciente. Y esto es, creo que, la gran realidad que estamos todos, en donde el paciente va a la interconsulta con el pediatra, va a la interconsulta con el cirujano y con el resto de los especialistas, y ustedes saben que para cada uno de estos hace falta llamar, pedir turno, que le den, que lo atiendan. O sea que un paciente, desde que va al podiatra hasta que pasa por todos estos y va al médico clínico, le pueden pasar 5 meses, que es nuestra gran realidad.
Por lo tanto, lo que hay que hacer es cambiar el sentido de la flecha y hacer un tratamiento multidisciplinario para que todo el grupo esté a disposición del paciente y de alguna manera disminuir esos tiempos. Entonces, cuando un paciente viene a la consulta, ya tener armado el circuito de horarios y de día que tiene que atenderse con cada uno. Y de esta manera se va solucionando el problema. Fíjense que hasta ahora ni siquiera hablamos si es mejor cirugía o angioplastia u otro método. Simplemente esto es la base como para poder establecer un adecuado tratamiento. Y en nuestro sistema de salud uno puede tener una idea fantástica, pero el director del hospital nos va a preguntar siempre, ¿y esto de qué me sirve? ¿De qué me sirve que cuando uno hace un trabajo multidisciplinario, fíjense que puede disminuir los costos de manera impresionante? Cuando el promedio del costo de una herida se calcula en $3.000 aproximadamente, y si no se hace de manera adecuada, porque ya vimos que el trabajo multidisciplinario disminuye casi en un 50% el tiempo, ese tiempo de internación requiere más costos, el tiempo de internación viene asociado de complicaciones y de comorbilidades y puede terminar $3.000 en $63.000 que el paciente termina en una amputación. Por lo tanto, el equipo multidisciplinario disminuye en un 47% la tasa de amputaciones y los costos que esto le implica a la institución. Por lo tanto, trabajar en equipo es fundamental para poder tener los resultados que ahora vamos a empezar a discutir. Si tenemos un paciente con la enfermedad que vimos de estas lesiones, creo que no cabe ningún tipo de duda o discusión sobre qué es lo que hay que hacer, que es revascularizarlo. Y uno podría optar por los dos métodos, puede ser quirúrgico o endovascular, y cualquiera de estas opciones está hoy avalada, pero vamos a tratar de ver sin entrar en demasiados detalles, porque si no, acá en Argentina ya casi son las 11 de la noche y vamos a terminar de madrugada. Algunos puntos importantes. Primero hay que determinar las características angiográficas que tiene cada paciente, asociarlas a la enfermedad que tenga el paciente y de esta manera, evaluando estos dos puntos, determinar cuál es la mejor opción de revascularización. Todos los pacientes no deben ser vistos y tratados de la misma manera, por más que tengan lesiones angiográficas similares. Si uno se pone a analizar las guías europeas del tratamiento de la enfermedad vascular periférica, publicadas en el 2018, les voy adelantando que personalmente no comparto en su totalidad estas guías, pero al ser guías es lo que está publicado y es lo que científicamente tal vez nos puede avalar. Tiene en cuenta que los pacientes con isquemia crónica, no habla de isquemia crítica, tienen que ser evaluados si son candidatos a revascularización. En caso de serlos, hay que hacer estudios de imágenes y cada país, cada lugar tendrá su protocolo, si ultrasonido, si tomografía, si resonancia o angiografía. ¿Para qué? Simplemente para determinar si el paciente técnicamente es revascularizable o no. Porque uno, con el motivo de ingreso, un buen análisis clínico, ya sabe que ese paciente va a requerir revascularización. Por lo tanto, las imágenes no es para determinar qué hacer, sino cómo hacerlo y de qué manera. Una vez que ya lo determinamos, la segunda parte es entender cómo es la lesión. Si es una lesión larga o simplemente es una lesión estenótica o corta. Si es corta, la indicación es endovascular. Si la lesión es larga, no es patrimonio exclusivo de hacer un bypass. ¿Por qué? Hay que tener en cuenta cómo es el paciente. No es lo mismo un paciente con este tipo de lesiones, una fracción de exclusión de un 25%, enfermedad coronaria y EPOC, que un paciente que simplemente tiene enfermedad periférica. Entonces, si tiene riesgo cardiovascular elevado y o no tiene la posibilidad de hacerse un bypass, la indicación primaria es hacer tratamiento endovascular. Si no, uno podría optar también por hacer una cirugía de bypass. Y esto obviamente que me va a determinar si el paciente tiene o no una revascularización. Ahora fíjense acá lo más importante. Supongamos que este paciente después de la revascularización, sea endovascular o sea por cirugía,
tiene una falla. O sea, se le tapa una estentrombosis, clínicamente no anda bien o no cicatriza. La conducta no es la amputación, es volver a intentarlo. Y esto es lo que se ve muchas veces, que directamente dice, no, falló, hay que amputarlo. No, hay que seguir intentando y si se probó una técnica, volver a repetirla o pasar a otra. Cuando esto se transforma en imposible y el paciente todavía sigue con esta problemática de tener una úlcera y que esa úlcera recién se está infectando y puede terminar en una osteomielitis, una endocarditis o lo que fuera, en un problema mayor, recién ahí uno se plantea la amputación, pero no hacerlo justamente al revés. Ahora, uno de los puntos importantes es cómo tratarlo por vía endovascular. Yo mucho hoy no me voy a dedicar a hablar sobre el tratamiento de revascularización, porque creo que eso ya varios lo conocen, pero vamos a ver nuevas alternativas. Y uno de los temas importantes que se estuvo hablando en el último año y medio es sobre el balón con droga, en donde por un lado sabemos que tiene una indicación clara, precisa, que le genera beneficios, pero también se discutió sobre si este beneficio no está asociado a la mortalidad. En un estudio que publicó Katsanos, donde dejó de alguna manera al mundo asustado. Puntualmente la FDA sacó comunicados en donde no sabía si realmente los balones con droga producían mayor mortalidad o no, y de alguna manera obligó a los médicos a compartir la decisión con los pacientes, explicándole los potenciales riesgos de muerte que esto podía ocasionar. Recientemente, Katsanos vuelve a sacar un segundo metaanálisis revisando estas indicaciones y son un poquito más favorables y más lógicas, en donde lo que dice que los pacientes con isquemia crítica, el balón con droga, disminuye el TLR evaluado en más de 8 estudios randomizados con casi 1.500 pacientes. Y lo que veo es que la sobrevida libre de amputación aumenta en más de un 50% cuando se utiliza un balón con droga versus una angioplastia convencional. Y en el estudio viejo de Katsanos, justamente lo que vimos es que el balón con droga estaba asociado a un aumento de la mortalidad. Y acá ya estamos viendo que no es tan así. Por otro lado, también es importante destacar, y esto está visto prácticamente con lupa, en donde no todos los balones tienen ni la misma droga, ni el mismo excipiente, ni la misma dosis. Y lo que sí se pudo subanalizar es que se pueden dividir en 3 grupos, en aquellos dispositivos que tienen más de 3,5 microgramos por milímetro cuadrado de paclitaxel, en aquellos que están rondando los 3 y en aquellos dispositivos que tienen un valor prácticamente entre 2 y menor de 2, que en el mercado hay muy pocos, hay una compañía o dos que solamente tienen esta opción. Lo que más frecuente se ve es de 3,5 a 3,0. ¿Y qué es lo que se vio? También es una observación, todavía no hay estudios randomizados que comparen entre un dispositivo y otro con la concentración de droga, pero el primer análisis es que los niveles de alerta en complicaciones se ven en aquellos dispositivos que tienen una dosis mayor de 3 microgramos por milímetro cuadrado. Recientemente se publicó un estudio que es el Apollo Trial en pacientes tratados con balón con droga, con isquemia crítica, y fíjense qué interesante que es un diseño con pocos pacientes, 160 pacientes, lesiones largas, en donde el endpoint primario fue una mejoría clínica a 12 meses. Y esto se pudo ver en el 80% de los pacientes. Tuvieron una permeabilidad del casi 70% y estuvieron libres de reintervención en más del 90%, y que la sobrevida de amputación al año rondaba en el 83%. Entonces, los balones con droga realmente no tienen que ser dejados de lado, sino que tienen hoy por hoy un relanzamiento en sus indicaciones, y esto cada vez nos va a ir llevando más de la mano a que es una muy buena opción de tratamiento. Otro estudio interesante, el Biolux, que es un estudio que evalúa la seguridad y el rendimiento del balón con droga versus un balón sin droga en pacientes con estenosis o oclusión de las arterias infrapatelares. ¿Y qué es lo que se vio?
que al mes de haber sido tratados se vio una reacción de eventos graves del 0% en aquellos pacientes tratados con balón con droga, y que había una tasa de un 8.3% de complicaciones en aquellos pacientes que eran tratados solo con angioplastia percutánea sin balón. Entonces, todo esto de alguna manera se contrapone a los estudios que vimos antes, el metaanálisis de Cazzano. Pero, ¿qué es lo que pasa? Este balón, en el estudio Biolux, tenía una concentración menor a 3.5 micronamos por milímetro cuadrado. Y también nos mostró que a los 6 meses de seguimiento angiográfico, el balón con droga tenía una permeabilidad primaria del 83% contra un 74% del tratamiento con balón solo. Entonces, lo que podemos decir que las dos terapéuticas son excelentes, y puntualmente si uno analiza este grupo de pacientes, pero que el balón con droga realmente tiene una efectividad aún mayor que el balón. Entonces, si recordábamos al principio cuando charlamos de este metaanálisis, ahora sí lo podemos ver un poquito más en concreto, el cual nos da 9 estudios con 707 pacientes que utilizaron la rama de balón con droga o stent con droga, y 606 pacientes que fueron una rama tanto de balón o stent sin droga. ¿Y qué es lo que evaluó? Que el riesgo de TLR, la tasa de restenosis y la tasa de amputación disminuyó de manera significativamente en el grupo con droga, ya sea balón con droga o stent con droga, cuando se lo compara con el tratamiento de stent solo y o balón sin droga. Por suerte, la sobrevida fue similar en ambos grupos, y antes estábamos hablando que los pacientes con balón con droga tenían mayor tasa de mortalidad. Por lo tanto, para no marearlo, la conclusión es que los stent con drogas disminuye la reintervención, la restenosis, pero que no tuvo un impacto en la mortalidad. Y un punto fundamental es que disminuyó la tasa de amputación. Si recordamos la primera diapositiva, que estaba en letra más grande, que decía cuáles son los objetivos del tratamiento de la isquemia crítica, era la amputación. Entonces, este tipo de terapéuticas de alguna manera me está disminuyendo nuestro principal objetivo que tenemos que abordar, que es la amputación. Un estudio interesante que evalúa el tratamiento de stent metálico versus stent con drogas en las arterias infrapatelares, en donde, al menos en mi cabeza, cuando me formé, siempre fue que las lesiones infrapatelares deben ser tratadas solo con balón y o balón con droga, y que el stent era una mala opción y solo se debería utilizar en caso como de bailout y que fuera estrictamente necesario. Y durante casi más de 10 años mantuve esa práctica, elogié esa práctica y de alguna manera critiqué a quienes no la hacían de esa manera. Pero hoy por hoy, ya con varios estudios, voy a poner en tela de juicio si realmente esto es así o no. Y fíjense, en este estudio, el endpoint primario lo que dice es que la permeabilidad binaria a 6 meses, que se determina por una pérdida mayor del 50% del lumen, y que esa pérdida del lumen mayor a un 50%, o que el paciente luego del procedimiento necesite un bypass o una angioplastia, una amputación o muerte, se determinaba como falla del tratamiento siempre y cuando esté relacionado a la isquemia crítica. Y fíjense que esa tasa de amputación le fue mucho mejor si el paciente era sometido a una angioplastia con stent con droga que a una angioplastia con balón o con stent con droga. Tenían mayor amputación si no se utilizaba droga que si se utilizaba droga. Por lo tanto, los stent con drogas poseen mayor permeabilidad a los 6 meses infrapatelares, y este fue el primer estudio en demostrar una diferencia entre la amputación y los stent con droga versus stent metálicos. Otro punto interesante es que la mayoría de las muertes no siempre están relacionadas a la enfermedad de la isquemia crítica, porque todos sabemos que casi el 25% de estos pacientes van a fallecer durante el año, pero por enfermedad concomitante. Entonces también tenemos que de alguna manera trabajar sobre la tasa de
reintervención para evitar someterlo al paciente al estrés quirúrgico. En conclusión, los stents con drogas nos demostró que disminuye la tasa de amputación mayor, pero también la tasa de amputación menor. Por lo tanto, como conclusiones, y lo puse textual en inglés para que no haya no esté sometido a lo que yo puedo interpretar del inglés y una traducción, y dice que este metaanálisis de 3 estudios randomizados y controlados que evalúa la eficacia de los stents con drogas en el tratamiento infrapopliteo fue significativamente mejor en cuestión de permeabilidad si eran tratados con stent con drogas comparados con angioplastia o stent metálico desnudo durante un año. Y acá a mí personalmente, luego de ver este estudio y que sorpresivamente fue escrito por Katsanos, me hizo hacer un clic y empezar a ver la patología vascular periférica y puntualmente la infrapoplitea de otra manera. Si a nivel coronario uno está totalmente claro que los pacientes deben ser tratados con un stent y no con un balón, ¿por qué no pensar que de alguna manera puede existir cierta homología en esta enfermedad y los beneficios que puede traer en la enfermedad vascular periférica? Uno acá no quiere decir que hay que poner stent a todos, no, estoy lejos de esa práctica, pero tampoco el stent tiene que ser patrimonio de un bailout o de alguna complicación. Hay que empezar a seleccionar pacientes, ver las características angiográficas y también empezar a seleccionar los stents. Más adelante les voy a explicar por qué. Cuando vemos un poquito este estudio y uno quiere entender más allá qué es lo que realmente pasó, fíjense que las principales características de las lesiones eran lesiones tipo D, lesiones largas, lesiones complejas. Entonces, esto me hace sospechar sobre el uso de stent. Los stent que hay actualmente en mercado, tenemos dos tipos. Los coronarios que llegan con suerte a 4 centímetros de largo. Y todos saben que una lesión de una peronia, de una tibial anterior, generalmente es multisegmentaria o totalmente difusa y uno no puede poner 50 stent por un tema económico y aparte a su vez porque son stent que no están diseñados para ese territorio y el hacer sucesivos overlapping estimula justamente una stent trombosis y a una fractura del stent. Si bien acá me dice que el largo de la lesión promedio rondaba entre los 23 y 21, me llama poderosamente esta atención, pero cuando la cantidad de stent que se implantaban, estamos casi en los 2 stent, acá ya nos estamos alejando de esta lesión ideal de unos 23 milímetros, sino que ya estamos superando casi los 40 milímetros. Entonces, volviendo un poquito a nuestro primer paciente y nos preguntamos qué es lo que hicimos, bueno, les voy a contar un poquito qué es lo que hice, no sé si es lo adecuado o no, pero recordemos que teníamos una lesión severa, focal de la femoral superficial, una oclusión total, acá se ve la circulación colateral que me da a nivel infrapatelar, con una inadecuada circulación distal, un runoff no muy bueno, y recién distalmente algo de tibial posterior se ve. Hice una recanalización en donde acá se pueden ver una guía coronaria, una 014, con eso pudimos recanalizar con el soporte de un microcatéter. Testeamos a nivel del microcatéter para saber que estamos realmente en luz verdadera y después insuflaciones progresivas y prolongadas con balones crecientes hasta llegar a un balón de 5.0 por 100 con este resultado que a mi humilde entender no es satisfactorio porque a nivel en P2 e infrapatelar, fíjense que no tenemos un adecuado flujo y tampoco terminé de tratar ahí adecuadamente esa lesión de la femoral superficial. Entonces, no sé si acá se puede volver a abrir el micrófono o preguntas para saber qué es lo que haría el público o si quieren hacer algún comentario hasta ahora. Seguí insistiendo con la angioplastia con balón durante periodos prolongados, llegué a hacer hasta insuflaciones focales con balones coronarios para poder darle de alguna manera la forma que tiene esa arteria, esa forma cónica. Y
no tuve el resultado que realmente estaba esperando. Si ustedes se fijan puntualmente en esta zona y en esta zona, si bien el flujo es totalmente distinto a lo que teníamos antes, todavía estaba teniendo zonas de oclusiones, al cual acá lo que hice fue darle nitroglicerina, esperar 5 minutos a ver si esto mejoraba o empeoraba, y la realidad que al tiempo se mantuvo igual, así que seguí con insuflaciones y luego el implante de un stent. Y fíjense que el implante de un stent, basado un poco en todo lo que estuvimos viendo, cómo mejoró literalmente todo el flujo que tiene este paciente en los miembros inferiores. Puntualmente el stent que utilizamos en este caso fue un stent Pulsar, el Pulsar 18, en donde es un stent que está clínicamente probado y tiene ciertos beneficios. Entre ellos, lo que voy a mencionar es que tiene los strat más finos un poco de mercado, y vamos a ver de qué nos sirve realmente tener strat finos. Y por otro lado tiene el concepto de lo que se llama low cough, que el low cough es el chronic outward force, es la fuerza que genera el stent, que está continuamente abriendo y expandiéndose, y esa apertura de alguna manera provoca un estímulo continuo y constante sobre la pared que causa una infiltración linfocitaria. Eso genera mayor restenosis y mayor aterosclerosis. Al tener un low cough, justamente todos esos fenómenos están disminuidos, y al tener strat finos, lo que permite es que la endotelización sea más rápida y mucho más eficaz. Entonces, cuando comparamos este estudio con los principales competidores en distintos tipos de situaciones, en situaciones de lesiones cortas, lesiones largas, si tiene lesión en la poplite, disección y en otros varios ámbitos más, vemos que la permeabilidad primaria y la incidencia de TLR es extremadamente baja, con una alta patencia durante el estudio que se fueron haciendo en los distintos tipos de lesiones, que son todas lesiones largas, que es cuando uno justamente esperaría tener un resultado no tan evidente. A su vez, si esto lo trasladamos a 2 años, fíjense que la permeabilidad sigue siendo extremadamente alta, estamos casi en un 80%, y el TLR sigue siendo, por suerte, bajo. También podemos adosar el tratamiento con balón con droga en toda la extremidad y hacer en la zona que quedó lesión un spot stenting. Entonces uno tendría que evaluar si adjuntar estas dos terapéuticas, un balón con un stent, tiene buenos resultados o no, y justamente lo que podemos ver que también tiene buenos resultados, con una permeabilidad de casi el 70% a lo largo del año. Hoy por hoy yo creo que el Supera está considerado como uno de los stent gold estándar, entonces uno tendría que empezar a comparar todos los stent con ese supuesto gold estándar para saber si tiene indicaciones similares o no, o si realmente la eficacia de los stent que uno está testeando son adecuadas o no. No hay estudios randomizados de grandes centros que uno los pueda comparar, simplemente son case report o presentaciones en algún póster o algún congreso, y este es un estudio interesante que compara justamente el Supera con el Pulsar en isquemia crítica, con una muy buena análisis, en donde justamente le está dando que el salvataje del miembro inferior a 12 meses ronda en un 95% para el Pulsar versus un 85% para el Supera. Por otro lado, habíamos charlado sobre las dimensiones del strat. Yo les había comentado que los strat pequeños estimulan a una endotelización mucho más rápida. Y fíjense que estamos hablando de 90 de ancho con 140 micrones de espesor contra 178, casi 180 micrones de espesor en todos sus diámetros, y esto hace que el tiempo de endotelización sea 3 veces menor entre un stent de stent mayores versus un stent de strat mucho más finos.
Y acá un poquito más de lo mismo, en donde uno sigue comparando ciertos estudios, pero acá lo que quiero rescatar no es si un stent es mejor que el otro, sino que los stent, fíjense que tenemos en el tratamiento infrapatelar prácticamente una tasa de una permeabilidad primaria al año excelente, 80, 90, 73. Entonces, uno de alguna manera ya está habilitado a decir, sí, realmente el tratamiento con balón está indicado, el balón con droga también, y también el stent es una indicación a realizar en este tipo de pacientes. A veces el stent va a depender de la técnica que uno quiera utilizar. Hoy por hoy ya tenemos varios estudios en donde están hablando justamente de disminuir la incidencia de complicaciones y utilizando un nivel de French menor, tenemos menores tasas de complicaciones, por ejemplo, pseudoaneurisma. Pero no solamente pasa por un pseudoaneurisma o no. Todos sabemos que para recanalizar un miembro inferior, a veces entrando por vía anterógrada o superior, no podemos romper esa capa de fibrina que tiene esa lesión y hay que entrar por una pedia, por una tibial anterior o posterior, y es mucho más sencillo esa recanalización. Una vez que se hizo la recanalización, lo habitual es volver a punzar la femoral superficial para poder llevar el stent desde la femoral hacia abajo. Entonces el paciente es sometido a doble punción y posiblemente duplique la incidencia de complicaciones. Ahora, mi pregunta es, si yo hago una punción con un 4 French a nivel de la pedia, que estamos hablando de un diámetro menor de 2 milímetros del agujerito, y por ahí puedo subir todo el dispositivo, no solo que disminuyo la incidencia de complicaciones, sino que también abro el abanico. Ustedes conocen la técnica de Presto Technique, en donde las lesiones de la femoral superficial ostial tienen buen tratamiento con stent. Ahora, si vamos de arriba hacia abajo, yo puedo de alguna manera seleccionar exacto el sitio que voy a liberar la porción distal del stent, pero nunca la porción proximal. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Si yo tengo una lesión ostial de la femoral superficial y estoy abordando al paciente de manera anterógrada, puede que la porción proximal del stent quede perfecta o quede directamente enjaulando la femoral común o que no termine de tratar la lesión y tenga que ponerle un segundo stent. Entonces, si yo hago una punción de la pedia, subo el stent, lo posiciono exactamente en el origen de la femoral superficial y lo libero, y la liberación más proximal se va a hacer a nivel distal de la pierna, y de esta manera no estoy perjudicando el lugar donde realmente está la obstrucción o la lesión. Y esto también trae como otros beneficios el no utilizar cierres percutáneos, disminuir la incidencia de complicaciones, porque estamos trabajando sobre un agujerito mucho más chiquito. Otros estudios que comparan las tecnologías de los dos grandes stents, no vale la pena ahora entrar en detalles, simplemente mencionar que cualquiera de los dos stents tienen un excelente resultado en lo que sea la disminución de la incidencia de complicaciones, la sobrevida libre de amputación y obviamente el TLR. No hablemos solo del Supera, sino hablemos también de otro tipo de stent que es el Everflex, y acá simplemente lo que quiero es mostrarle que cada stent tiene sus distintos diámetros, en donde el Everflex está de alguna manera duplicando el espesor que tiene el Strat a otros tipos de stent de los que ya estuvimos hablando. Y como estamos en horario, creo que hasta acá va a ser parte de la presentación mía. Así que bueno, ahora sí, con gusto dejo abierto el micrófono para dudas, complicaciones o lo más interesante, poder hacer un debate y sacar conclusiones entre todos sobre este tema. Nos pregunta Néstor Murrieta, doctor, ¿cuánto tiempo deja insuflado por el balón medicado? Bien, eso va a depender un poquito de qué dispositivo estemos hablando, porque no todos tienen el mismo carrier. Algunos con 30 segundos es suficiente para que haya una infusión de la droga desde el balón hasta que llegue al endotelio. Y en otros hace falta promedio 1 minuto y medio o 2.
Nos están preguntando, doctor, ¿qué tan común es tener atención multidisciplinaria en nuestros países de Latinoamérica? Nos pregunta Mauricio Bajísima. Salgado. Mauricio, yo creo que es bajísima, lamentablemente es muy baja, y es por eso que la plática la empecé de esa manera, en donde tenemos que estimular, tenemos que mostrar y demostrar que tenemos que tener un equipo multidisciplinario. A veces el equipo multidisciplinario es 2 médicos, 3 médicos, pero así se empieza. Si el cirujano vascular va a querer diagnosticar, tratar, seguir y hacer la cirugía, no le da el tiempo físico para dedicarle el tiempo que tiene que hacer a todo. Entonces, empecemos con poco. Asociemos de alguna manera a nuestro grupo de WhatsApp a un clínico, a un diabetólogo, a un podiatra si es que tienen y a un cirujano plástico. Y armar un sistema en donde cuando viene la consulta, que ustedes mismos de ahí ya le puedan dar prioridad de turno para que lo puedan ver. Y con esto van a sacar sus propias conclusiones, experiencias, sus ensayos, sus errores y van a ver que es mucho mejor esa práctica. Una vez que esto se pudo demostrar, el segundo escalón es montar un sistema justamente una unidad de diabético, así como lo tienen cardiología con unidad coronaria, neuro, gastro, todas las especialidades, los que nos dedicamos un poco a esta enfermedad vascular periférica, que repito, no es un nombre que no me gusta para nada, hay que hacerlo. Bien, doctor, nos pregunta el doctor Alejandro Posada y también comenta, el cuidado multidisciplinario sería genial, sin embargo, nuestra realidad pareciera una utopía. ¿Existe en América Latina una clínica multidisciplinaria dedicada a tratamiento de CLI? Me refiero particularmente a una modalidad similar a la clínica de insuficiencia cardíaca, en donde se cuente con un grupo multidisciplinario y se tengan métricas como impacto en calidad de vida o disminución de amputación plausibles, perdón. Sí, de a poco están apareciendo centros de diabético. Todavía no hay muchos, no están tan estructurados como hay en otras partes del mundo. Pero los médicos que se están dedicando a hacer tratamiento del pie diabético, no una cirugía de una lesión periférica o una angioplastia, sí lo están empezando a implementar y paso a paso. Y es lo que tenemos que empezar a, de alguna manera, a estimular. Bien, nuevamente el doctor Alejandro Posada nos comenta, la revascularización en segunda o tercera instancia incrementa los costos para las obras sociales o pagadores, razón por la cual la patología cuenta con un reembolso agridulce. ¿Existen estudios que reporten el impacto económico social por el aumento en las amputaciones que permiten defender a capa y espada la terapia endovascular? Sí, por suerte sobran estudios, por una cuestión de tiempo no les pude mostrar todos, pero sí, una amputación tiene un impacto directo e indirecto. El impacto directo es para las instituciones que genera tiempos de internación, habilitación del quirófano y todos los cuidados que tiene. Y tiene un impacto de costo indirecto porque ese paciente que es amputado por mucho tiempo no vuelve a trabajar, por mucho tiempo, necesita un cuidado externo porque no tiene el suficiente equilibrio, tiene que alguien bañarlo, alguien llevarlo al médico, hay que acondicionar su carro justamente para que pueda utilizarlo y todo es un costo. Ese costo, ¿quién lo afronta? Lo afronta el paciente y lo afronta de alguna manera el sistema de una manera implícita porque no es que le van a dar dinero para que cambie de auto, sino que va a tener que solicitar un préstamo, empezar a disminuir su calidad de trabajo, alguien va a tener que ayudarlo, entonces esa persona que lo va a estar ayudando está dejando de hacer otro tipo de actividades. Por lo tanto, la amputación de un miembro inferior tiene un impacto innegable, claro y directo sobre la parte clínica del paciente y económica de toda la institución. Bien, la doctora Lisa López nos pregunta, doctor, buenas noches, ¿cómo se llama la técnica donde colocamos el estende distal a proximal? Presto Technique, como presto de prestar, es una técnica que la describieron Mariano Palena y Larry Sandoval Díaz, que es muy sencilla. En principio esa técnica está descrita con el uso del supera. Entonces es patrimonio del supera, pero la técnica en sí, uno hace la punción en cualquier parte de la femoral superficial o a cualquier arteria que esté a nivel infrapatelar
y lo que hace es posicionar el extremo distal del stent justamente en la zona de la bifurcación entre la femoral superficial y profunda. Libera 2-3 strat para justamente ver si el stent hace un jump hacia la femoral común, y si lo hace, uno puede retirar hacia abajo, lo que no puede es avanzar. Entonces, lo posiciona bien. Una vez que ya el extremo distal está abierto, no hizo un jump y está a la altura de la bifurcación, termina de liberar todo el dispositivo. Bien, bueno, el caso que estaba usted explicando, doctor, Araceli aporta su opinión. Dice, la verdad hubiera hecho lo mismo, continuar con la angioplastía y posterior stent. Ahora tenemos otra pregunta de Néstor Murrieta. Doctor, ¿recomienda preparar el vaso antes de poner un stent? Siempre. Yo creo que la técnica de stenting primario lo único que sirve es para poder irnos rápido a tomar un café a la cafetería, pero sabemos que con el tiempo vamos a tener que volver. Los stent periféricos tienen una ingeniería totalmente distinta a lo que es la enfermedad coronaria, y las arterias tienen una histología totalmente a la enfermedad coronaria. Por lo tanto, extrapolar la técnica coronaria a la técnica periférica es un error grave en mi humilde entender. Justamente por eso. Entonces, uno debe preparar esas lesiones, debe tratar de romper todo ese calcio, y el stent el objetivo no es de abrir la arteria. El stent el objetivo que tiene es de mantener la arteria abierta para disminuir una reestenosis o una estenosis o un TLR. Pero si uno quiere poner un stent para que me empiece a abrir la arteria, lo que sería el concepto de COF, tarde o temprano va a ver que va a haber mayor reestenosis y mayor TLR. Bien. El doctor Ricardo Mancha pregunta, doctor, buenas noches, ¿qué opina del debulking previo a la utilización del DCB? Es una buena práctica porque cuando hay mucho calcio, la droga no tiene la capacidad de pasar por sobre el calcio, por dentro del calcio, por lo tanto no se puede difundir. Las lesiones muy calcificadas no tienen buen resultado con el balón con droga, por lo tanto de alguna manera hay que eliminarse, sea con debulking, con rotablator o con cualquier otro método que ustedes tengan a mano, consideren, para de alguna manera favorecer a la difusión de la droga entre el balón y el endotelio. Bien, hasta aquí las preguntas del auditorio. No sé si quieran alguien agregar una pregunta extra, algún comentario, también es bienvenido, por favor, igual en el signo de interrogación. Yo tengo una pregunta que la tengo en realidad para mí hasta el día de hoy, no tengo la respuesta. Donde el título de esta plática era Nuevas Tendencias. En realidad, si uno quiere ser crítico, no hablé de nada nuevo, hablamos de todas cosas viejas. Nuevo, ¿hay algo realmente nuevo? Aparecen varios dispositivos, un poquito más de láser, menos de láser, pero no es nuevo. Lo que sí es nuevo es el concepto que tenemos que empezar a tener en el tratamiento de este paciente, y también las cualidades y características de cada dispositivo. Cuando uno se fija, los viejos stent que se utilizaban antiguamente, hace más de 5 años, tenían una rigidez, una aleación, un espesor de un strat que era determinante del fracaso. Entonces, cuando uno se pone a hacer una revisión bibliográfica, ve que este tipo de tecnología funcionaba mal. Y tiene que ser crítico en eso, ver con qué se hacían, con qué materiales, con qué balones, con qué guías coronarias o guías 018, 035, para poder tener el objetivo deseado. Y el objetivo deseado no debe terminar nunca con la arteria abierta, simplemente es la primera parte. El objetivo tiene que ser mantener la arteria abierta. ¿Y cómo la puedo mantener? Con todo lo que estuvimos charlando hacia ahora. Entonces, la nueva tendencia no se basa en el último stent o en el stent más lindo o el que tiene más trabajos o más marketing. Las nuevas tendencias es por enfocar esta enfermedad de otra manera y no llamarla como enfermedad vascular periférica. Llamémosla como enfermedad vascular, pero no es algo periférico, es algo central que nos tiene que de alguna manera comprometer a resolver. Tenemos otra pregunta del doctor Mario Salgado. Nos pregunta, ¿en qué caso siempre se recomendaría el uso de balón medicado? Siempre que el médico lo considera necesario.
Sería creo que la respuesta un poco más adecuada. Cuando uno la puede utilizar, no tengo leído trabajos que digan es mandatorio hacerlo. Sí saber que como out sí hay que hacerlo. Si hago una angioplastia con balón o balón con droga y la arteria queda disecada con un inadecuado flujo, ahí hay que poner un stent. Pacientes que uno tiene una reintervención repetitiva, es un buen punto poner un stent. Si post angioplastia con balón el flujo es inadecuado, ahí yo creo que sería bueno tener un stent. Y muchas otras indicaciones van a aparecer en la medida que surjan estudios. Si uno se pone a ver la casuística, siempre se está hablando de una N de pacientes bajas, por lo tanto sacar hoy por hoy, decir todo paciente debe terminar con angioplastia, toda situación debe terminar con angioplastia con stent, es un error. Hay que empezar a tener una práctica, una tendencia y empezar a establecer los parámetros. En una conferencia que tuvimos con Mariano Palena, creo que todos los conocen, el año pasado, Mariano tiene una amplia experiencia en todo lo que es infrapatelar y estábamos discutiendo un caso muy interesante al cual le pregunto ¿por qué no usas stent? Y él me dice, yo creo que habré utilizado 10 stent periféricos infrapatelares en toda mi vida con más de 5.000 angioplastias periféricas. Y ahí se armó toda una interesante discusión donde justamente otros médicos salieron con estas nuevas tecnologías y estos nuevos estudios a decir, no, bueno, pero es lo que está indicado. ¿Quién tiene razón? ¿Quién tiene experiencia? ¿Y quién tiene seguimiento? Creo que está todo un trabajo por hacerse, pero hay que empezar a hacerlo, hay que desmistificar todo lo que había antes y entender que los dispositivos viejos son viejos por algo, no por un tema de moda, sino porque fue una progresión en entender la ingeniería de todos estos aparatos. Y a partir de ahí empezar a ver cuándo conviene uno y cuándo conviene otro. No, quiero Bueno, pues aprovechar y agradecer a todos los participantes por haberme escuchado. Ojalá que hayan tenido de alguna manera, algunas de las partes estén a favor, otras estén en contra, unas estén en acuerdo y muchísimas en desacuerdo, porque es la única manera que tenemos de aprender, estar en desacuerdo, cuestionar lo que se está hablando y estimular al espíritu científico que se basa justamente en eso. bien, pues como comenta el doctor, agradecemos también que nos hayan acompañado a todos ustedes. Doctor, un gran evento especial para usted. Los invitamos a estar al pendiente de los próximos webinars que vamos a tener. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego. Buenas noches.